Saludos a todos, Hare Krishna. Espero que se encuentren bien. Hace algunos días, con algunos amigos, en un grupo en WhatsApp, hablábamos acerca de una cita en particular, en donde Prabhupada hablaba de la homosexualidad. Y consideramos una buena oportunidad para hacer algunas reflexiones, especialmente sobre esa cita en particular. Si bien es verdad, Prabhupada habló poco, relativamente poco, o muy poco, habló del tema, comparado con otros temas que Prabhupada hablaba casi todo el tiempo, casi en cada página. Y aparte es un tema que se habla poco hoy en día. Posiblemente porque Prabhupada lo habló poco, posiblemente hoy se hable poco también. Lo cierto es que es un tema sensible, lo sabemos, es un tema tabú. Como digo, quisiera compartir algunas reflexiones. Pienso que pudieran ser útiles. Esas reflexiones están basadas, por un lado, en algunas citas de Prabhupada, tratando de abarcar todas las que encontré. Y especialmente están basadas en mis maestros espirituales, en discípulos de Srila Prabhupada, en quienes tomo inspiración y de quienes recibo guía. Intentaré compartirles eso. Creo que podemos comenzar leyendo la cita que dio pie a todo esto. Srila Prabhupada comenta sobre la homosexualidad de Govinda Dasi. Un día en Montreal, durante el horario de invitados de la tarde, una joven devoto del templo me pidió una cita para ver a Prabhupada. Acepté y le dije que viniera al final de la tarde, ya que era su costumbre visitar a los invitados y devotos después de su siesta. Esta joven era una artista, se llamaba Madhavilata y había venido de Nueva York. Ahora vivía en el templo de Montreal y supuse que quería hablar de sus pinturas con Srila Prabhupada y hacer algunas preguntas sobre ellas, como hacían Yadurani y los demás artistas de vez en cuando. Sin embargo, su intención era diferente. Cuando llegó, comenzó a explicar su problema a Srila Prabhupada y al tener dificultades para entenderla, me llamó a la sala. Yo estaba trabajando en la cocina cerca y escuché su llamada. Govindasi. Siempre pronunciaba mi nombre con 4 sílabas. Govindasi, en vez de decirlo Govinda Dasi. Me apresuré a entrar e hice reverencias y me dijo que trajera prasadam. Luego me indicó que me sentara y escuchara la discusión. Madhavilata estaba explicando a Srila Prabhupada que como brahmacharini en el templo, como residente del templo, tenía dificultades para estar cerca de las demás jóvenes, ya que a menudo se vestían y a veces solo llevaban slips y cholis al ponerse los saris. Están hablando aquí de la ropa que se ponían. En otras palabras, es que ella estaba en presencia de las demás devotas mientras se vestían o se desvestían. Ella trató de explicar a Srila Prabhupada que esto era una gran agitación para ella y que necesitaba una situación de vida diferente. Estaba muy perturbada y no sabía qué hacer. Srila Prabhupada tenía dificultades para entender su problema. Le animaba a cantar Hare Krishna, a leer sus libros y a hacer su maravilloso trabajo artístico. La inspiró y le predicó y le habló sobre Krishna y la existencia temporal en el mundo material. Me senté en silencio escuchando la conversación cerca y observando que él le estaba dando la más alta instrucción que era aplicable en todos los casos. Sin embargo, hubo claramente un lapsus en la comunicación. Finalmente la joven respetó amablemente el prasadam y se fue. Entonces me senté frente al escritorio de Srila Prabhupada y él me preguntó: ¿cuál era su problema?, dijo Prabhupada. Busqué a tientas las palabras tratando de encontrar una manera de expresarlo y finalmente dije: Srila Prabhupada, en este país hay algunas mujeres que se sienten atraídas sexualmente por otras mujeres, no por los hombres. Así que ella tiene este problema al vivir con otras jóvenes y no sabe qué hacer al respecto. Los ojos de Srila Prabhupada se hicieron grandes y redondos y dijo: lo vio todo inmediatamente. Entonces dijo en un tono sorprendido: en la India hay algunos hombres de clase baja, pero no mujeres, nunca mujeres. Su cara estaba llena de sorpresa y le dije: sí, Srila Prabhupada, en Occidente también hay mujeres así. Luego se inclinó hacia atrás y movió la cabeza de lado a lado al estilo indio, con una mirada muy divertida y casi asombrada. Dijo: ya ves, esta vida sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres. La vida sexual es la esclavitud. Todo es esclavitud. Pero abrió bien los ojos y dijo:
La vida sexual entre hombre y mujer puede ser santificada por el matrimonio. Esa es la diferencia. Krishna dice en el Gita que yo soy la vida sexual dentro del matrimonio. Así que dentro del matrimonio se puede usar para tener buenos hijos conscientes de Krishna, pero no así. Esto es de muy baja clase. Srila Prabhupada ha cortado claramente la ilusión de la homosexualidad siempre, simple y concisamente. No importan los argumentos en un sentido u otro. Lo ve simplemente como otra forma de esclavitud, una que no puede ser santificada por Dios o purificada dentro de la institución matrimonial de Dios. Hoy en día la sociedad occidental ha comenzado a promover agresivamente la homosexualidad, pero su promoción no puede cambiar la verdad. Es simplemente otra forma de esclavitud en el mundo material, forzando al alma a tomar nacimiento tras nacimiento de sufrimientos sin fin. A diferencia de nosotros, Srila Prabhupada nunca se dejó llevar por gustos o disgustos personales, preferencias o pasiones. Cortó nuestras ilusiones con el cuchillo rápido y seguro del conocimiento y la verdad irrefutable. Luego cosió la herida con su divino amor e instrucción. Canta Hare Krishna y sé feliz. Gracias. Su opinión, Srila Prabhupada, es tan válida hoy y sin cambios con el tiempo como lo fue en el 68. Todas estas diversas tendencias modernas de la sociedad que una vez me comentó que nada es nuevo, son todas viejas, estas cosas se han hecho una y otra vez y Krishna las conoce todas. Él habló de ellas y se ocupa de cada una en el Gita. Gracias, Srila Prabhupada, por estar por encima de todo y ser capaz de enseñarnos para que nosotros también podamos ver las cosas desde la ventana de la realización espiritual. Gracias, Srila Prabhupada. Esto es extraído de Historias de Prabhupada por Govinda Dasi. Prabhupada Memory serían los recuerdos de Srila Prabhupada. Son entrevistas que se hacen a diferentes discípulos de Prabhupada que estuvieron y convivieron con él, así como la madre Govinda Dasi, a quien me gustaría conocer. La carta el incidente está interesante, aunque en realidad de entrada Prabhupada utiliza palabras interesantes y fuertes, podríamos decir. Pero lo cierto es que hay un par de palabras claves en la carta, en el incidente. Vamos a tener que retroceder y ver algunas de esas palabras, son 2, 3 palabras y frases que son clave para poder ver sin necesariamente concluir de primas a primeras que Prabhupada está mandando al infierno a cualquier persona de tendencia homosexual, ¿no? En realidad en el artículo, aquí terminamos con Govinda Dasi y vamos al siguiente, que es un párrafo nada más corto. En realidad es una carta sobre de Srila Prabhupada sobre este tema, 26 de mayo del 75. Mi querido Lalitananda Das, por favor acepta mis bendiciones. He recibido tu carta del 13 de mayo del 75 y he tomado nota del contenido. Lamento mucho que hayas tomado la homosexualidad. No te ayudará a avanzar en tu intento de vida espiritual. De hecho, solo obstaculizará tu avance. No sé por qué has llegado a actividades tan abominables. ¿Qué puedo decir? De todos modos, trata de prestar cualquier servicio que puedas a Krishna. A pesar de que estés en una condición muy degradada, Krishna está satisfecho o estando satisfecho con tu actitud de servicio puede sacarte de tu estado caído. Deberías detener esta homosexualidad de inmediato. Es sexo ilícito. De lo contrario, tus posibilidades de avanzar en la vida espiritual son nulas. Muéstrale a Krishna que eres serio, si lo eres. Espero que esta te encuentre con buena salud, esta carta. Tu eterno bien queriente, A.C. Bhaktivedanta Swami. Esa es una carta interesante también, que tiene un par de palabras también claves. Como digo, así de entrada podría dar la impresión de que Prabhupada está cerrando la puerta a cualquier persona que pueda tener esa cualidad, estas cualidades. Y usa unas palabras que son bastante fuertes. Vamos a ver al texto nuevamente y voy a señalar algunas cosas que me parecen que no están tan bien puestas allí. Govinda Dasi, bueno, ya dice que el problema era con alguien más, Madhavilata. Y bien, aquí encontramos la primera palabra interesante. Madhavilata estaba diciendo Prabhupada que como vivía en el templo tenía dificultades para estar cerca de las demás jóvenes porque a veces se vestían
Supongo que también se desvestían, pues allí todas en el mismo lugar, porque todas viven juntas, ¿no? Ella trató de explicar a Prabhupada que esto era una gran agitación para ella, aquí está, y que necesitaba una situación de vida diferente. Podemos hacer una inferencia aquí, podríamos, partiendo de esta frase, posiblemente ella lo que necesitaba era, pues, simplemente dejar de vivir en el ashram o en el templo y vivir fuera del templo, ¿no? Como las personas después de terminar la vida de templo es lo que hacen. Llevan una vida de casados normal. Ella estaba perturbada y no sabía qué hacer. Notemos que ella dice que era una agitación para ella y que estaba perturbada, no sabía qué hacer, ¿no? Pero Prabhupada no la entendió, es lo que dice Madre Govinda, ¿no? Así que recurrió a Govinda para que le explicara a Prabhupada. En palabras mismas de ella dice: busqué a tientas las palabras tratando de encontrar la manera de expresarlo. Así que ella misma, tratando de comprender a la otra devota, expresó lo que la otra devota tampoco pudo expresar con claridad. Y vean las palabras que ella utilizó. En este país hay mujeres que se sienten atraídas sexualmente por otras mujeres. Esa fue la explicación que dio Govinda en nombre de Madhavi. Y curiosamente ella agrega aquí el asunto de que se siente atraída sexualmente por otras mujeres, lo cual en sí agrega un poquito más. Si Madhavi no podía expresar bien lo que le ocurría, la expresión que tiene Govinda le agrega esto de sexualmente. O sea que, en otras palabras, es como que Madhavi dijera: no, Prabhupada, si cuando las veo a ellas, pues quiero tener sexo con ellas. Porque aquí ya se agrega el asunto de la atracción sexual, ¿no? Eso es lo que hace que Prabhupada se sorprenda, ¿no? Aquí se está agregando ya el asunto de que ella al ver a las demás se siente atraída sexualmente, cosa que al menos en las palabras de Madhavi no aparecía, ¿no? Y que seguramente, o sea, no digo que, no, tampoco quiero ir al punto de que Madhavi no sentía ninguna atracción sexual por ellas. El asunto está en que, al menos en este momento, como Govinda lo está presentando, es como un asunto sexual únicamente. Hoy por hoy creo que se sabe, la sociedad en la que vivimos, cada vez más la sociedad en la que vivimos, hace muy barato el asunto de la sexualidad, ¿no? Y esta condición, que es la homosexualidad, también se le ha relacionado mucho con el asunto de la sexualidad. En realidad, más adelante lo vamos a tocar nuevamente, porque lo que trato de decir es que hay una suficiente cantidad de personas, tanto hombres como mujeres, que tienen esta condición, pero que no es que van por la vida, no es que van por la calle y a cada hombre que miran siente atracción sexual por este hombre y quiero tener sexo con él y con él y con él y con él. Y lo mismo las mujeres. No es que una mujer con esta condición se agita sexualmente por todas las mujeres que ven, ¿no? Tengo la fortuna de haber convivido suficientemente de cerca con personas con esta condición. Y puedo entender que no es así. Puedo entender que no es que homosexualidad significa deseo lujurioso completamente intenso y que a cualquier persona del mismo sexo que veo quiero tener sexo con él. Y bueno, esta es mi experiencia de haberlo visto con algunos amigos. Conozco más personas, hombres, con esta cualidad más que mujeres. Convivo más con hombres que con mujeres. Y también he sabido, ¿no?, por la psicología misma, que no necesariamente es que la persona, hay quienes sí, no necesariamente la persona es que dice, bueno, ¿qué quiero hacer hoy? Hoy en adelante voy a volverme homosexual, ¿no? Posible, y sí, sin duda hay personas que lo hacen, tal vez por una moda o para experimentar, que ese ya es otro tema, pero hay suficientes personas que llegó un punto en su vida en que supieron que sí, es que todo el tiempo, desde la niñez, sentí como una inquietud acerca de mí mismo, ¿no? Y ahora me doy cuenta de que sí, me siento más cómodo conviviendo con personas de mi mismo sexo, ¿no? No es una elección, ¿cómo es la palabra? Una elección caprichosa, ¿no? De que alguien dice, bueno, ya me cansé de ser heterosexual, ahora voy a ser homosexual. Que como lo vamos a ver en la carta, en realidad quiero resaltarlo también, porque Govinda Dasi al final lo menciona, de que en esta sociedad se fomenta demasiado y eso sí ya es un peligro. Pero hay personas que simplemente se sienten más cómodas conviviendo con alguien más de su mismo sexo, ¿no? Así que Prabhupada, cuando escuchó el asunto sexual
pudo haber concluido, esta es mi inferencia, que Prabhupada pudo haber concluido que Madhavilata lo que le ocurría era que cada vez que estaba en el ashram, en el templo, con las demás devotas, pues quería tener relaciones sexuales con ellas, ¿no? Lo cual sí era para admirarse, ¿no? Si alguien está en un templo y lo único que puede pensar es que quiero tener relaciones sexuales con los que están alrededor mío, eso pues es muy demoníaco. ¿Cómo lo vamos a ver ahora? Prabhupada dijo que hay hombres de clase baja, pero mujeres no. Vean, aquí está una palabra, en realidad esto casi es la parte central. Prabhupada dijo, ya ves, esta vida sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, dice Prabhupada. La vida sexual es la esclavitud. Prabhupada lo está hablando claro en realidad, solo que se requiere una lectura cuidadosa. La vida sexual es la esclavitud. Ven qué interesante que Prabhupada pudo haber enfatizado el punto de cómo mujeres con mujeres, eso es lo que está mal. Pero lo cierto es que él dice mujeres con mujeres, hombres con hombres, y pone en la misma categoría enseguida, pone en la misma categoría hombres con mujeres. O sea, él está sorprendido. La razón por la cual a él le sorprende es que hay una agitación sexual. No tanto él está sorprendido porque ella se siente atraído por otra mujer, sino porque qué fuerte que es la atracción sexual. Y él dice, en palabras de él, la vida sexual es la esclavitud. Todo es esclavitud, dice él. Ya ves, esta vida sexual. Hombres con hombres, ok. Mujeres con mujeres, también. Pero pone hombres con mujeres. Y repito, lo está poniendo en la misma categoría. Porque el problema es la vida sexual en general. La atracción sexual que es tan potente, ¿no? Y bueno, él dice que bueno, entre hombre y mujer se puede santificar en el matrimonio. Ahora vamos a hablar de esto, del ideal Prabhupada como acharya. Inmediatamente, como acharya y como gran maestro que es, inmediatamente salta a él a presentar cuál es el ideal de la vida matrimonial, hombre y mujer. Ahorita más adelante lo vamos a ver con otro texto que tengo acá, pero vamos a continuar con... Si la Prabhupada ha cortado claramente la ilusión de la homosexualidad simple y concisamente. A mi juicio, Prabhupada no ha cortado la ilusión de la homosexualidad. Prabhupada todo el tiempo trató de cortar la ilusión que es la vida sexual, como lo leímos aquí arriba. Él está hablando de hombres con mujeres, mujeres con hombres, y etc. Así que a mi juicio, esta frase de que Prabhupada cortó claramente la ilusión de la homosexualidad, a mi juicio no está tan acertada, porque la ilusión es la vida sexual en general, ¿no? No importa cuántos argumentos en tal sentido hayan. Bueno, es cierto, esto estoy de acuerdo. Ella dice que la vida familiar se puede santificar dentro del asunto en la institución matrimonial. Como digo, ahora vamos a verlo más adelante. Hoy en día, la sociedad occidental ha comenzado a promover agresivamente la homosexualidad. Estoy completamente de acuerdo, sí. Ya no es solamente un asunto de convivir naturalmente a aquellos que vivan una vida homosexual, sino más bien de promoverlo agresivamente. Tanto que esa promoción agresiva pues trae problemas, ¿sí? Hay fines políticos, económicos incluso de fondo. Y ahí sí lo veo, al menos en mi opinión, sí lo veo como problema. Alguien que por una moda o algo así, y no solamente la homosexualidad, sino hoy por hoy, que es un tema muy del día a día, muy en el mainstream, es un tema muy mediático, tantas variedades de género y etcétera, que es todo un tema interesante también. Pero muchas personas están entrando a esa ideología movidos únicamente por mucha publicidad, porque hay una promoción agresiva en el sentido de muy intensa. Y bueno, ahora hoy no nos vamos a meter en ese tema, pero en esto sí estoy completamente de acuerdo. Y de vuelta, conozco personas que tienen esta condición, pero que no van ahí a una manifestación y que no ponen una bandera gay en su cuarto o en su casa, que lo único que quieren es llevar una vida normal, una vida honesta, tranquila, pacífica, con alguien más de su mismo género, su mismo sexo. No esa cuestión así de moda, que hoy en realidad es una moda ideológica, el asunto de la variedad sexual. ¿Es simplemente otra forma de esclavitud del mundo material? Definitivamente es otra forma de esclavitud. Así como lo es la heterosexualidad también, siempre y cuando, si hay mucha lujuria, ya sea una persona heterosexual o homosexual o todas las denominaciones,
son un tipo de esclavitud, siempre y cuando hay un aumento de lujuria, que ahora lo vamos a ver. Creo que podemos ver la segunda. De Lalitananda Das y de Madhavilata no encontré mucha información para saber qué fue de ellos después de estos incidentes. De Lalitananda Das sí supe lo siguiente, que él al momento de escribir esta carta y antes, o sea, hasta el momento de escribir esta carta, él estaba casado y tenía hijos pequeños. Así que en un momento le escribió a Prabhupada diciéndole cuál es su situación. Por esa razón, Prabhupada le dice que lamento que hayas tomado la homosexualidad, en un sentido diciendo de que pues tú eras normal, entre comillas, porque tienes una esposa y tienes hijos, y ahora has tomado la homosexualidad, es como estás entrando en la moda. Eso es lo que lamenta, dice Prabhupada. No te ayudará en la vida espiritual. De hecho, obstaculizará tu avance. No sé por qué ha llegado a actividades tan abominables. ¿Qué actividades abominables? A la irresponsabilidad de dejar tirada a mi esposa, dejar tirados a mis hijos y ahora entrar a esa moda. Porque, claro, si alguien no era y ahora toma la homosexualidad, pues es alguien que no está bien, ¿no? Es alguien que se ha dejado llevar por la moda y lo que hay en los medios, las ideologías. A pesar de que estás en una condición muy degradada, Krishna, estando satisfecho con tu actitud de servicio, puede sacarte de tu estado caído. ¿Cuál es el estado caído? El estado caído es que estás siendo irresponsable con tu esposa y con tus hijos y estás queriendo llevar entrar a esa moda de sexualidad libre, de relaciones sexuales irrestrictas. ¿Cuál es tu estado caído? Ese estado caído al que Prabhupada pudiera estarse refiriendo no es en sí a la condición de sentirse atraído por alguien más del mismo sexo, sino tu estado caído de dejar de manera irresponsable tu familia, tus hijos y tu esposa, y entrar a satisfacer tu lujuria, básicamente, partiendo del hecho de que, como digo, el asunto de la homosexualidad parece estar muy relacionada con que si la persona es homosexual tiene una lujuria incontenible, ¿no? Y Prabhupada le agrega diciendo que debería detener la homosexualidad de inmediato. O sea que así como la estás iniciando, deténla, porque es algo que si iniciaste puedes detenerlo, ¿no? Claro, esta carta que son ¿cuántas? 5 o 6 líneas, es difícil hablar con Lalitananda cuál era la situación en particular. Estamos haciendo algunas inferencias y algunas reflexiones únicamente. Deténlo. Eso es sexo ilícito, de vuelta Prabhupada lo dice. De vuelta Prabhupada, al agregar esto, sexo ilícito, podemos inferir que Prabhupada está relacionando la homosexualidad con el deseo, con la lujuria intensa. Pareciera que Prabhupada está concluyendo que su discípulo está tomando la homosexualidad porque tiene tanta lujuria y por esa razón él le dice, eso es sexo ilícito. Sería magnífico poder tener una visión un poco más amplia y más profunda de la situación de Lalitananda. Posiblemente él sí lo hacía por lujuria, eso no lo sabemos, creo que nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que Prabhupada sigue relacionando la homosexualidad con la lujuria intensa. Por eso le dice que eso es sexo ilícito. De lo contrario, tus posibilidades de avanzar en la vida espiritual son nulas. Así que muéstrale a Krishna que eres serio, si es que lo eres. En esta segunda carta, como digo, mi impresión es esa, de que Prabhupada está relacionando homosexualidad con si esta persona está volcándose a la homosexualidad es porque tiene tanta lujuria. Si bien es cierto, pues sí, hay personas que lo hacen debido a eso, son motivadas por eso, pero no todas, ¿no? No podríamos meter a todas las personas en la misma categoría, ¿no? Tanto aquí Prabhupada habla que ese sexo ilícito no te ayudará en la vida espiritual. Ese fue en la carta, y en el incidente con Madhavi le dice a Govinda que la vida sexual es la esclavitud. Vamos a ver qué dice Prabhupada, qué dice Bhagavad Gita, de hecho, Bhagavad Gita 16.21 y Bhagavad Gita 3.37. Vamos a iniciar con este 3.37. Creo que vale la pena leerlo en el 3.36. Arjuna dijo, ¿qué es eso que lo impele a uno, que lo empuja a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente? Como si se lo obligara a la fuerza, preguntó Arjuna. Y Krishna dice que la Suprema Personalidad de Dios dijo que es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira. Y la lujuria es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que todo lo devora.
Por eso Prabhupada le dice a Lalita, primero le dice a Madhavi que la vida sexual es esclavitud, como aquí lo está diciendo Bhagavad Gita, que la lujuria todo lo devora. Incluso va a devorar, le dice a Lalitananda, incluso va a devorar tu intento por avanzar en la vida espiritual. Como Prabhupada está concluyendo que él tiene mucha lujuria, le dice que va a detener tu avance, no te ayudará para avanzar, porque pues, la lujuria arruina todo, ¿no? Y en el 16:21, mismo Bhagavad Gita, encontramos que Krishna dice, hay 3 puertas que conducen al infierno, la lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan la desgracia del alma. La lujuria, la ira y la codicia. 16:21 Bhagavad Gita. Ahora, si alguien tiene mucha lujuria y alguien no es capaz, o mejor dicho, tiene mucha lujuria que se descontrola en su vida, pues está en peligro. Y esa es la situación de prácticamente todos nosotros. Algunos sentimos más atracción por las personas de otro sexo, algunos sentimos atracción por las personas de nuestro mismo sexo, algunas personas no saben bien qué definición darse a sí mismas, y hoy en día hay todo un tema con esta cuestión ideológica. Pero lo cierto es que el enemigo que todo lo devora es la lujuria, dice Krishna. Y lo cierto es que no hay personas, no es verdad, no podríamos decir, sería anticientífico y sentimentalista decir que sí, porque en Europa son más lujuriosos que en América, qué sé yo, o porque un filósofo es menos lujurioso que un deportista, qué sé yo, porque en realidad esa lujuria está en todos, ¿no? Y cubre al alma de diferentes maneras. Claro, algunas personas, esto no tiene que ver con la nacionalidad, con el deporte que haces, e incluso con el sexo mismo, si alguien es mujer o alguien es hombre. Hay personas que han cultivado más madurez y más progreso espiritual y tienen menos presión lujuriosa en su propia vida, en su persona, ¿no? Hombres o mujeres. Y vean lo que encontré aquí, Prabhupada, en una conversación, les voy a mostrar. Es una clase acerca de Bhagavad Gita, justo el verso que estamos viendo, o el verso que ya vimos. En el verso 3.36, Arjuna hace la pregunta, y en el 3.37, Krishna responde. Y el tema de esta clase es la lujuria, ¿no? 11 de febrero del 73. Vamos a llegar aquí. Así que las personas están para este propósito. Debido a la lujuria, kama, y krodha, la ira, ellos están degradándose. Por lo tanto, Krishna está aconsejando que controlemos estas 2 cosas, que son enemigos, la lujuria y, quiero decir, la ira. Entonces, si controlas estos 2 enemigos, llegarás a la plataforma de la bondad y tu vida se elevará. El movimiento de conciencia de Krishna es tan bueno que puede transferir tu lujuria en amor por Dios. Y vean lo que dice Prabhupada aquí. Everyone, todo el mundo tiene lujuria, todo el mundo es lujurioso. Todo el mundo es lujurioso. Hombres o mujeres, todo el mundo es lujurioso. Prabhupada lo dice 3 veces. Una y otra vez. Vamos de vuelta. Todo el mundo es lujurioso. Todo el mundo es lujurioso. Hombres o mujeres, todo el mundo lo es. Prabhupada no está poniendo afuera a unos y poniendo que unos son más lujuriosos que otros. Todos tenemos. Y ese es el desafío. Todos tenemos diferentes grados de lujuria y otras contaminaciones también. Principalmente lujuria, como lo dijo Bhagavad Gita, es la contaminación más fuerte. ¿Y quiénes son más lujuriosos? En realidad todos mundos. Y quienes hayan trabajado más en ello, pues se irán liberando más de ellos. No es que por ser de tal o cual país, no es que por vestir tal o cual color, no es porque si vivo en el templo tengo menos lujuria que si vivo fuera del templo. El templo da una oportunidad para trabajar más en ello, posiblemente, pero si yo no aprovecho esa oportunidad, pues esa lujuria va a seguir estando en mí, incluso aunque viva en el templo. Y lo mismo en el asunto homosexual, ¿no? Habrá personas, indudablemente, que, así como Prabhupada pensó de Lalitananda, habrá personas que deciden entrar a eso como una cuestión para probar, no sé, para experimentar, y eso es otra cosa tal vez.
Pero de vuelta, hay personas que lo que quieren es llevar una vida cuerda, llevar una vida bien, honesta, pacífica, pero sucede que se sienten atraídas por una persona de su mismo sexo, ¿no? Y viven de esa manera, de manera muy pacífica, y viven como damas, como caballeros, ¿no? Y llevan una vida normal en todos los sentidos, ¿no? Porque ¿quién está lujurioso? Todo el mundo. En todos los asuntos devocionales siempre hay ideales, siempre hay ideales, como el ideal de que un devoto siempre confía en Krishna y le entrega a Krishna todo, pero lo cierto es que en la práctica vemos que es difícil confiar plenamente en Krishna y nos preocupamos por cosas, me lleno de ansiedad y de preocupación por ciertas cosas, pero en teoría sé que tengo que entregarle todo a Krishna, ¿no? El ideal es que yo no me preocupe por nada, incluso, algunos de ustedes sabrán, incluso Bhagavatam, capítulo 8, de Srimad Bhagavatam, canto primero, las famosas oraciones de la reina Kunti. La reina Kunti dice que vengan más problemas porque cuando tengo problemas yo me acerco más a Krishna. Una plataforma muy lejos de nosotros. Cuando nosotros, una persona común y corriente como nosotros, lo que buscamos es que no queremos más problemas, ¿no? Ahora, la plataforma ideal es esa, en donde el devoto dice, yo no sé, yo estoy feliz cuando hay más problemas porque cuando hay problemas yo me entrego más, me aferro más a Dios. Ese es un ejemplo nada más, y hay otros ejemplos también de cómo el ideal, podemos citar a Chaitanya Mahaprabhu, texto 3 de Shikshastakam, texto 4, perdón. Bueno, el 3 también describe un ideal, pero más bien voy a saltar al 4. El 4 dice que, un texto famoso, Nadanam, Najanam, Nasundarim, Kavitam, Jagadisha Kamaya, etc. Y en ese verso el devoto dice, Krishna, yo no quiero popularidad, no quiero fama, no quiero respeto, no quiero dinero, no quiero vida sexual, lo único que quiero es servirte a ti todo el tiempo, vida tras vida. Esa es la oración. Y lo cierto es que es la plataforma ideal, en donde uno ya no quiera nada de este mundo, porque ya sabe que nada de esto me da felicidad, pero nosotros en el fondo, no estamos no en el fondo, sino en la realidad no estamos en una plataforma ideal, y en el fondo anhelamos fama, respeto, admiración, etc. Todos en grado mayor que otros. Tanto así que cuando alguien me falta el respeto, yo me siento herido, ¿no? ¿Pero por qué me siento herido así? Porque en el fondo estoy esperando que me respeten, ¿no? Y claro, hay personas que se ofenden por cualquier cosa. Se ofenden si no los ofendiste. Hay personas que se ofenden por cualquier cosa y eso es otro tema también. Pero lo cierto es que todos nosotros estamos en una plataforma, en un estado que no es el estado ideal, ¿no? Ahora, Prabhupada, siendo el fundador y siendo el acharya, todo el tiempo presenta cuáles son los ideales. Siempre está presentando cuál es el ideal en todas las áreas posibles, en todos los ámbitos, para que nosotros como discípulos conozcamos el ideal y gradualmente vayamos llegando a ese estado ideal, ¿no? Como por ejemplo, el estado ideal es que el devoto no quiere parar de cantar Hare Krishna 24 horas al día, ustedes lo saben. Prabhupada lo dice en sus libros. El devoto puro está 24 horas al día cantando Hare Krishna. Eso es lo ideal, ¿no? Pero lo cierto es que en la práctica a todos nos ocurre. Y bueno, si a alguien que no le ocurra, deberá ser una persona muy especial. Pero muchas de las actividades prácticas de la conciencia de Krishna, llegan momentos o hay ciertos momentos en donde, ok, voy a hacer esto porque tengo un compromiso, ¿no? Pero no todos los días estamos con un placer así profundo al realizar las actividades devocionales. El canto del japa y otras actividades, principalmente el canto del japa. A veces sí, pero no todo el tiempo, ¿no? ¿Qué decir de, ok, ya canté 16, ahora voy a cantar otras 16? Y todos sabemos que, por ejemplo, Prabhupada, cuando llega a Estados Unidos, que esto lo íbamos a hablar un poco más adelante, pero cuando él llega a Estados Unidos, dice, ok, vamos a cantar 74 rondas, todos los días. Y los devotos dijeron, no, Prabhupada, no podemos con 64. Ah, bueno, cantemos 32, dijo Prabhupada. Canten 32. Y los devotos dijeron, no, Prabhupada, la verdad es que está muy difícil cantar. Ah, bueno, canten 16, pero no menos 16. Ya no vamos a regatear más. Pero él presentó el ideal, ¿no? Y hay dos formas, como digo,
Está el ideal del devoto puro, en general, cómo se comporta, cómo actúa, cómo piensa, qué dice, etc. Y hay dos formas de enfrentarse a ese ideal. Una forma es gradualmente, paso a paso, llegar a la ideal, gradualmente, con paciencia, dice Prabhupada, Rupa Goswami, también Prabhupada, en el libro que ustedes están estudiando, el Upadeshambrita, paciencia, confianza de que voy ahí, pero siempre conozco el ideal para ir en esa dirección. Y la otra forma, en vez de ir paso a paso, es que yo intento saltar hacia el ideal, intento meterme ahí a la fuerza en el ideal. Así que aunque no lo sienta, ciertas cosas, yo intento meterme en el ideal. Y cuando otra persona viene, yo le informo qué es la conciencia de Krishna, entonces le informo, mira, este es el ideal. Yo no sé cómo vas a hacer, pero métete en el ideal. Por ejemplo, en la vida de casado. Todo Vaishnava, hombres Vaishnavas y Vaishnavis, para hablar de ambos, una vez que se casan, idealmente no hay divorcio, por ejemplo. Es un ideal, ¿no? Prabhupada lo habló y eso sí lo vamos a mostrar ahora. Como Prabhupada dice, no se puede divorciar el devoto una vez que se casa. ¿Qué es eso de divorciarse? Se supone que ambos son devotos, él es un devoto, ella es una devota, se casan y ya está. Srimad Bhagavatam 4.23-25. No vamos a leer todo, lo único que estoy buscando aquí es lo siguiente. En la civilización védica, o sea, en otras palabras, la civilización védica es la civilización ideal, los esposos nunca se separaban mediante leyes hechas por los hombres, como el divorcio. Debemos entender la necesidad de mantener la vida familiar en la sociedad humana, y con ello debemos abolir, vean lo que dice Prabhupada, abolir esa ley artificial que es el divorcio. Él está diciendo que debemos abolir, es una cosa artificial, dice él. Una sociedad ideal no tiene por qué tener divorcio. Vamos a la siguiente cita. Srimad Bhagavatam 1.7.38. Prabhupada dice lo siguiente. El Estado que quiera erradicar la corrupción en su mayor parte puede introducir los principios de la religión de la siguiente manera. La ley del divorcio está fomentando la prostitución y debe ser abolida, dice Prabhupada. Bien. Hay otras instancias en donde Prabhupada dice la misma idea en contra del divorcio. Así que es un hecho. Prabhupada lo dijo claro, con mucha claridad y en muchas ocasiones, que el divorcio está mal. Porque la sociedad védica ideal ni siquiera lo contempla, ¿no? Ahora, después de haber leído eso, vean lo que encontramos aquí. Este es un extracto de un libro muy conocido entre los devotos, llamado Srila Prabhupada Uvacha. Aquí está Srila Prabhupada Uvacha, es escrito por Srutakirti, algunos de ustedes lo conocerán. Fue un secretario y sirviente personal de Prabhupada durante un tiempo. Vamos a leer este incidente porque es muy relacionado. Como sirviente de Prabhupada hubo muy pocas veces en que debía preguntar por alguna orden recibida, en realidad solo recuerdo una vez. Srila Prabhupada recibió una carta de un devoto pidiendo permiso para divorciarse de su esposa y para casarse con otro. Estando presente cuando Srila Prabhupada contestó la carta, me conmocioné cuando él concedió permiso. Me molestó durante todo el día. Comprendía que en nuestra filosofía no se permite el divorcio. Claro, ya lo leímos en 2 citas. Muchas veces le había oído hablar en contra del divorcio al mismo Prabhupada. Sabía que sucedía, pero no pensaba que Prabhupada lo auspiciaría. Yo seguía pensando, imagínense, el devoto después de ver a Prabhupada actuar, él mismo pensaba, esto no es lo que Srila Prabhupada haría, incluso después de haberlo visto a él haciéndolo. No lo pude sobrellevar demasiado. En la hora del masaje nocturno, al cabo de una media hora, exploté. Y dije, Prabhupada, quiero preguntarle algo. Este devoto que le está pidiendo divorcio... Y él me interrumpió y dijo, sí, le dije que podía hacerlo. Y yo continué. Sí, ya lo sé. Me estaba preguntando, usted dijo que el divorcio va en contra de los principios védicos. Nunca debe ocurrir un divorcio, dije yo. Y Prabhupada dijo, sí, pero en esta sociedad, esas cosas se aceptan, de modo que podemos permitirlo, dijo Prabhupada. Vean qué interesante. Y el argumento del devoto es interesante también. Aún no me sentía satisfecho. Srila Prabhupada parecía indiferente al respecto. Era una actitud suya que yo no había observado en relación a ese tema. Claro, en otras ocasiones, voy a retroceder un poco, Prabhupada era directo. Hay que abolir esa ley.
Aquí lo dijo nuevamente, debe ser abolida la ley del divorcio. Y el devoto dice, yo no había observado esa cualidad de Prabhupada así muy indiferente al tema. Así que yo le dije, bueno, en esta sociedad se acepta comer carne también y la intoxicación. Todas esas cosas se aceptan. ¿Por qué ninguna de estas otras se permite entonces en nuestro movimiento? Mi muy misericordioso maestro espiritual replicó con voz compasiva y dijo, bueno, en realidad ya sea que yo le diera permiso o no, él va a conseguir el divorcio. De modo que si le digo, no, no puedes, y él lo hace, será una ofensa grave por haber desobedecido al maestro. Si le digo, sí, puedes hacerlo, porque él lo va a hacer de todos modos, entonces la ofensa no es tan grave. Me sentí aliviado, yo había pensado que ese era el motivo, pero necesitaba que me lo confirmara. El hecho de ser tan increíblemente compasivo con nosotros. Ok. Aquí lo vemos a Prabhupada contradiciéndose a él mismo, podríamos decir. Por un lado dice que el divorcio no se permite. ¿Qué es eso? ¿Debe ser abolido esa ley? Si el Estado quiere ser perfecto, decía una cosa así. Pero aquí él dice, bueno, es que no puedo con esto porque en su sociedad se permiten. Y hoy por hoy, en realidad es un dato un poco incierto, pero hoy por hoy, Prabhupada partió en el 77, así que este incidente pudo haber sido como mucho hasta el 77. Hay muchos casos de divorcio en nuestro movimiento, seguidores de Srila Prabhupada. Posiblemente, algunos devotos se amparan en esta instrucción, o en este incidente. Prabhupada dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, si la persona dice, pues ya no puedo convivir con ella, con ella o con él, ¿qué puedo hacer? Dice Prabhupada, bueno, si yo le digo que no, pues va a ser una ofensa, entonces tengo que darle ese permiso, dice él. Y lo mismo como decía, lo mismo ocurrió con las 64 rondas. Él mismo dio su brazo a torcer, como se dice en español, hasta bajar hasta 16, ¿no? Su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, él decía, eso lo sabemos por el mismo Prabhupada, que si alguien no canta 64 rondas al día es un caído. Y eso lo decía Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero lo cierto es que Prabhupada vio que no podíamos y dijo, ok, 64 no, ok, 16. Lo mismo el asunto con el divorcio. Y les digo, no son 2 divorcios, son cientos de divorcios por año y muchos divorcios. Eso nos da pie a que pudiéramos concluir que Prabhupada, dado que se le pudiera expresar con mayor profundidad y claridad el asunto de algunos devotos que quieren llevar una vida de casado con alguien más, pero no quieren casarse con alguien del otro sexo, esto nos lleva a inferir que posiblemente si la Prabhupada hubiera escogido esta línea, hubiera dicho, ok, pues bueno, cásense y adelante, lleven una vida ordenada y adelante. Como digo, esta es una inferencia que hacemos partiendo de lo que hemos leído. Imaginemos que Prabhupada no hubiera concedido este divorcio, o imaginemos que lo hubiera concedido, pero el devoto que lo publicó, Srutakirti Prabhu, imaginemos que él nunca hubiera hablado de ese incidente que lo tocó mucho. Hoy por hoy no sabríamos que Prabhupada concedió un divorcio siendo compasivo con su discípulo, ¿no? Estaríamos en la misma posición, en la posición en la que estamos hoy hacia la convivencia homosexual, por ejemplo. Porque por un lado Prabhupada dice que la ley del divorcio debe ser abolida y él va duro en contra del divorcio, pero después lo permite porque sabe que se da. Posiblemente es una pregunta que puede quedar. Posiblemente Prabhupada habló duro hacia la homosexualidad, pero posiblemente hubo un caso en donde Prabhupada concedió y no lo sabemos, o posiblemente no ocurrió ningún caso en donde Prabhupada dijo, está bien, ok, cásense ustedes. Tal vez nunca ocurrió, pero posiblemente si se le hubiera planteado de otra manera, posiblemente Prabhupada hubiera accedido a él, ¿no? Porque de hecho esto nos lleva a otro punto, y es que Prabhupada pues era un maestro espiritual, no cualquier maestro espiritual, y varios de sus discípulos que se acercaron a él tenían esa tendencia, ¿no? Y es conocido por otros devotos, es conocido que varios de sus discípulos tenían esa tendencia. Y nos queda también la pregunta, que nunca sabremos la respuesta, si Prabhupada realmente en el fondo sabía las tendencias de sus discípulos
o no las había. Si Prabhupada podía ver en ellos ciertas formas de conducirse de estos devotos y sabía, pero nunca hablaba del tema, o posiblemente sabía y era indiferente para él, o posiblemente no se daba cuenta. Lo cierto es que así como él iba en contra del divorcio de manera muy fuerte, pero eventualmente cedió a ello, posiblemente podríamos concluir que así como habló fuerte en contra de lo homosexual, posiblemente hoy por hoy él mismo estaría casando devotos del mismo sexo. Podríamos concluir, y de hecho, algunos discípulos de Prabhupada hoy por hoy concluyen esto segundo, concluyen que sí, esto es lo que Prabhupada haría, así que yo lo voy a hacer como maestro espiritual. Algunos discípulos de Prabhupada hoy por hoy no solamente están a favor, tal vez no es una práctica que se hace todos los días, pero algunos devotos celebran y ofician ceremonias de casamiento, de boda, para personas del mismo sexo. Ellos lo hacen concluyendo que Prabhupada lo haría, bajo el razonamiento comparándolo con el divorcio. Hay otros devotos que dicen, no, Prabhupada jamás haría eso, yo no estoy de acuerdo con eso, nunca lo haría, yo soy maestro espiritual, pero mis discípulos jamás les voy a permitir que hagan eso. Hay esas dos formas de pensamiento y lo cierto es que ambas están en lo correcto, ¿no? Porque ambas, siempre y cuando ambas se sustenten en las palabras de Prabhupada como nosotros lo hemos hecho ahora. Si tenemos una opinión y esa opinión la sustentamos con evidencia de los libros, de cartas o de conversaciones de Prabhupada, bueno, esa opinión es válida. Hoy por hoy hay quienes opinan de estas dos maneras. Y quienes dicen que sí, adelante, generalmente proponen que, ok, usted lleva una vida sexual, una vida homosexual, pero la promiscuidad no se permite, ya sea homosexual, heterosexual y todas las demás. La promiscuidad es la que está mal. Ok, cásese, lleve una vida decente y adelante, y sirva a Krishna y vuelva a ser un devoto puro. Que esa condición no le impide a usted ser un devoto puro. Siempre y cuando trabaje en su lujuria y eventualmente llegue a la conclusión de que sí, ¿qué es el placer sexual? ¿Qué es el placer más elevado que existe? En realidad es lo que más disfruta un ser humano, en realidad es eso, en general, la vida sexual. Y la vida devocional consiste en que yo gradualmente vaya teniendo la madurez suficiente para que me dé cuenta de ¿qué es el placer sexual? Posiblemente algunos, después de un tiempo prolongado, se den cuenta que ese gusto pues, no es tan agradable. O posiblemente algunos nunca entran a esa vida sexual y se llevan una vida de celibato para toda la vida. O alguien, como digo, después de llevar una vida de casado, concluye que la vida sexual no es agradable. Pero en todos los casos, ya sea renunciante o no, ya sea casado o no, ya sea casado con el mismo sexo o no, lo que sea, en todos los casos el objetivo final es que podamos llegar a comprender de manera natural y de manera madura que la vida sexual no es un placer así que sea tanto como los medios lo promueven, ¿no? Que se promueve tanto la sexualidad hoy en día, el sexo en general hoy en día. Chaitanya Charitamrita, Adi Lila 7:37. Chaitanya Mahaprabhu fue una acharya ideal. Un acharya, un maestro ideal, conoce el propósito de las escrituras, se comporta exactamente como dicen las escrituras y enseña a los alumnos a que adopten también los principios. Como acharya ideal, ya que estamos hablando de los ideales, vean, acharya ideal, Chaitanya Mahaprabhu ideó varias maneras para captar a toda clase de ateos y materialistas. Interesante porque es fácil ser maestro de alguien que quiere escuchar, pero ¿cómo hago para captar la gente de alguien que no quiere saber de Dios? Eso hizo Chaitanya Mahaprabhu. Y esa es la labor de Prédica Madura. Atraer la mente de alguien que no quiere saber nada de la vida devocional y aún así terminar convenciéndolo. Pero convencer a alguien que ya está convencido, pues no tiene mucho mérito, o no es el mismo mérito. Vean, cada acharya tiene una manera específica de propagar su movimiento, con el propósito de atraer a la gente hacia el proceso de conciencia de Krishna. Por lo tanto, el método de un acharya o un maestro puede ser diferente de otro, pero la finalidad principal nunca se descuida. Un acharya tiene que idear un medio, vean lo que dice Prabhupada, tiene que. Prabhupada dice un acharya o un maestro tiene que idear un medio por el cual, de un modo u otro, venga la gente a la conciencia de Krishna. Primero deben llegar a ser conscientes de Krishna y todas las reglas y regulaciones prescritas deben introducirse más tarde, gradualmente. Todas las reglas deben introducirse más tarde, gradualmente.
En nuestro movimiento para la conciencia de Krishna seguimos este sistema de Chaitanya. ¿Cuál es el sistema? Primero, lograr que las personas se atraigan a Krishna y después las reglas y regulaciones se introducen después. Vean lo que dice Prabhupada. Por ejemplo, puesto que en los países occidentales los muchachos y las muchachas se tratan unos con otros con gran libertad, es necesario hacer concesiones especiales en lo que se refiere a las costumbres para llevarlos al proceso de conciencia de Krishna. Es el mismo punto. Prabhupada se encontró con que hombres y mujeres viven con gran libertad, conviven con gran libertad unos entre otros. Prabhupada dice, ok, ¿qué puedo hacer? Ajustar el asunto. Voy a hacer una concesión especial para que ellos puedan entrar en la conciencia de Krishna. No es que les voy a decir, no, ustedes están faltando al ideal, así que váyanse de la conciencia de Krishna. El acharya debe idear la manera de llevarlos al servicio devocional. Por eso, aunque soy un sannyasi, a veces intervengo para que muchachos y muchachas se casen. Aunque en la historia de la orden sannyasa, ningún sannyasi ha intervenido personalmente en casar a sus discípulos. Nuevamente, esta otra afirmación de Prabhupada nos regala una pequeña pista, nos hace sustentar aquí el hecho de que tal vez Prabhupada hoy por hoy estaría oficiando ceremonias de casamiento entre personas del mismo sexo. Alguien diría, no, eso jamás se ha visto en la historia. Y sí, es verdad, nunca se ha visto. Pero tal cual, Prabhupada está aquí hablando de algo que él hizo y que nunca se había visto. ¿Y qué es lo que él hizo? Es que él mismo intervenía en casar a sus discípulos, cosa que antes, no solamente antes, sino incluso en la India, al tiempo en donde Prabhupada vino, si se van a casar dos personas, esa boda no la va a oficiar un sacerdote renunciante. Sería casi como, no un insulto, pero sería algo así muy mal visto para el renunciante. ¿Cómo es que él va a ir a oficiar una boda? Que lo haga otro sacerdote que también está casado, pero él dice, en toda la historia de los sannyasis, ninguno de ellos ha intervenido en una boda. Y Prabhupada lo hizo. ¿Para qué? Para ayudarles a sus discípulos, estimularlos en que, ok, cásense, vengan, yo los voy a casar, adelante. Y eso nos puede dar una idea, sustentar un poco el argumento de que tal vez hoy por hoy Prabhupada estuviera haciendo la misma concesión para casar devotos que estén conviviendo y que deciden casarse en el mismo sexo. Tengo aquí una cita ahora, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 23:105. Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar los sufrimientos materiales mediante la práctica del yoga. Vean lo que dice Prabhupada. Para propagar el culto de conciencia de Krishna hay que aprender la posibilidad de renunciar en función del país, momento y candidato. Al candidato al estado de conciencia de Krishna de Occidente se le debe enseñar la renunciación de la existencia material, pero a los candidatos de un país como la India se les debe enseñar de otra manera. El maestro, Acharya, debe tener en cuenta el momento, el candidato y el país, y debe evitar el principio de Niyama Graha, es decir, no debe tratar de hacer lo imposible. Lo que es posible en un país puede no serlo en otro, y el deber del Acharya o maestro es adoptar la esencia del servicio devocional. Puede haber pequeños cambios en lo que se refiere a Yukta Vairagya, o sea, la renunciación correcta. Sri Chaitanya ha prohibido la renunciación árida y eso mismo es lo que hemos aprendido de nuestro maestro espiritual, su divina gracia Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj. Se debe tener en cuenta la esencia del servicio devocional y no el aparato externo. El Vaishnava se purifica inmediatamente, siempre y cuando siga las reglas y regulaciones de su maestro espiritual genuino. No es necesario que las reglas y regulaciones que se siguen en Europa, América y otros países occidentales sean las mismas que las que se siguen en la India. La simple imitación sin resultados recibe el nombre de Niyama Graha. Ok, Prabhupada sigue hablando del tema. Así que comparto esta cita porque Prabhupada dice, de acuerdo al país, de acuerdo al candidato, de acuerdo al lugar, se deben hacer ciertas concesiones, dice Prabhupada. Y él dice, eso lo aprendí de mi maestro espiritual, dice él, y es lo que aprendimos de Chaitanya Mahaprabhu. Él dice,
No debemos seguir principios regulativos que no den resultado, ni tampoco dejar de aceptar principios regulativos. Vean, lo que se necesita es una técnica especial, conforme al país, al momento y el candidato. Sin la aprobación del maestro espiritual no debemos tratar de imitar. Ese es el principio que se recomienda en este verso. Y vea lo que dice, esa es la liberalidad con que Chaitanya Mahaprabhu manifestó el culto del Bhakti. No debemos introducir nada de forma caprichosa sin la aprobación del maestro espiritual genuino. Prabhupada dice, esa es la liberalidad con que Chaitanya actuó. Presentó la conciencia de Krishna, la gente se atraía, después les presentaba las normas y reglas. Prabhupada mismo hizo concesiones al canto de la yapa, al permitir que las mujeres entraran al templo y entraran al altar a adorar a la deidad, cosa que en la India es impensable, incluso hoy en día. En nuestros templos de ISKCON en la India, en algunos de ellos, las mujeres no entran al altar, porque la India tiene otra cultura. Y las mujeres no se sienten mal, para ellas está bien así, porque hay suficientes devotos, porque hay suficientes brahmacharis, pero en algunos de nuestros templos las mujeres no cocinan, las mujeres no entran al altar, porque es otra cultura. Y él hizo ese tipo de concesiones, casaba a sus discípulos, cosas que nunca se habían visto antes, pero su maestro espiritual también hacía cosas así, con tal de propagar la conciencia de Krishna. Eso nos hace concluir que posiblemente Srila Prabhupada hoy por hoy estaría avalando el hecho de que algunos devotos se casen, personas del mismo sexo, basados en ese principio de ajustar las cosas de acuerdo al tiempo, al país en donde se está haciendo las actividades y al candidato. He intentado abarcar el tema de la manera más amplia posible. Espero que pueda ser útil para ustedes. Y si hay comentarios, pues con mucho gusto los recibiré. Hare Krishna.